Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Agradezco al Señor infinitamente este privilegio que me concede de estar nuevamente en este lugar para compartir las buenas nuevas de salvación, las hermosas enseñanzas de la palabra del Señor que siempre edifican nuestra vida para crecer en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para nosotros es un privilegio grande contar con la audiencia de cada uno de ustedes y que nos acompañan para poder estudiar juntamente la palabra del Señor. Agradecemos infinitamente también al Señor por cada uno de nosotros que nos unimos a estudiar la palabra del Señor. Y también por el equipo de locutores de la radioestación que cada día con este programa nos ayudan para que este mensaje de la palabra del Señor llegue al aire. Para cada uno de ellos deseamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga amplia y poderosamente. Vamos a orar al Señor, vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios y que el Señor se glorifique a través de esta hermosa enseñanza que tenemos preparada para este día. Señor Jesús, en este momento yo te doy gracias infinitas por este privilegio que me concede en este hermoso día. Gracias, Señor, porque me da la libertad de poder estar en este lugar para compartir el mensaje de su palabra. Yo te pido por cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escucharán. Deseo que esta palabra cumpla los propósitos, Señor, por el cual tú la has enviado. Y te pido que te glorifiques a través de ella y edifica a tu pueblo en la santísima fe. Que este mensaje puede llegar a las zonas y las áreas donde se necesita que una palabra tuya llegue, Señor, para poder ser luz en medio de un mundo que cada día se está hundiendo en la miseria y en el dolor. Gracias te doy, Señor, en este hermoso día, y ahora te pido que uses mi vida para honra y gloria de tu nombre. Te doy gracias en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Bien, estimado hermano y amigo, ahora continuamos el hermoso estudio sobre los pasos del Señor Jesucristo de su gloria a la gloria. Y ahora vamos a estudiar el paso número 33. Y yo leo la palabra del Señor como está escrita, en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y leemos en San Marcos capítulo número 6, versículo 6 al versículo número 10. Y la palabra del Señor lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Después llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y los mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 27 al 29, dice la palabra del Señor. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuesen traída la cabeza de Juan. Verso 28. Y el guardia fue y le decapitó en la cárcel, y le trajo su cabeza en un plato, y le dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Verso 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Alabado sea el nombre del Señor. Este mismo relato lo encontramos, estimado hermano y amigo, porque el paso número 33
nos narra acerca de la partida del Señor Jesús de Nazaret a su tercera campaña de predicación en Galilea. Ahora veamos los puntos de vista de el Evangelio según San Lucas, cuando él nos habla del capítulo 9, versículo 1 al versículo número 9, tomando esta misma desarrollo de este ministerio del Señor Jesucristo en su tercera gira evangelística. San Lucas lo explica de la forma siguiente: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio en contra de ellos. En el versículo número 6 del Evangelio según San Lucas, siguiendo este paso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que es el paso número 33, dice San Lucas: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo porque decía: algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Ahora entremos al paso número 34 de este recorrido del Señor Jesucristo de la predicación en Galilea a una zona desértica cerca de Bethsaida. Cuando vemos el recorrido de nuestro Señor Jesucristo a través del ministerio aquí en la tierra, estimado hermano y amigo, y que cada uno de los pasos que el Señor Jesucristo dio fue en dirección nuevamente a su gloria. Ahora nos encontramos aquí con el relato según San Mateo. Él nos va a describir desde el punto de vista de la apreciación de su escrito, de su evangelio. El paso número 34 es su recorrido de predicación en Galilea a una zona cerca de Bethsaida. Y San Mateo dice de la forma siguiente: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traedme acá. Entonces mandó a la gente que se recostara sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió el pan a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comían fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió
al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Estimado hermano y amigo, qué hermoso encontramos los relatos de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. La pasión y la compasión de la gente fue una prioridad en el ministerio del Señor Jesucristo. Ese sentimiento de amor que él tenía para las multitudes, viendo que la gente lo había seguido y luego era un lugar desierto, donde no había comida. El conocimiento práctico de los discípulos fue despide a la multitud. Pero el pensamiento del Señor, estimado hermano y amigo, era diferente. No podía mandar a la gente con la necesidad que ellos tenían. El Señor les dijo, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, únicamente lo que tenemos aquí son unos pocos panes y unos peces. Y el Señor mandó que se recostara la gente en la hierba. Y levantando los ojos al cielo, el Señor bendijo. Y multiplicó los panes y también los peces y le dio de comer a la multitud. Una vez que la gente estuvo saciada, estimado hermano y amigo, la Biblia dice que recogieron todo lo que sobró. Esto es lo importante que nosotros encontramos, la importancia de la economía en el reino de los cielos. Aquí en el reino de los cielos, hermano y amigo, ninguna cosa se desperdicia. Todo se aprovecha el 100%. Y dice que recogieron 12 cestas después que comió la multitud. Este relato, estimado hermano y amigo, lo hizo el Señor en el paso número 34, de la gloria a su gloria. Veamos el punto de vista de San Marcos, porque lo hemos tomado desde la perspectiva de los evangelios sinópticos. Hemos seguido el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, a través de los escritos de los 4 evangelios, pero específicamente sobre los 3 evangelios sinópticos. Ahora veamos lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 30 al verso 36. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron todos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Ve, estimado hermano y amigo, la condición desde el punto de vista divino. ¿Cómo ve el Señor Jesucristo a las masas? Desamparada la ve como ovejas que no tienen pastor. Esta es la condición del mundo en el cual nosotros vivimos en este día. La gente corre de un lugar para otro y se mueve de un lugar para otro, buscando paz y consuelo para sus propias vidas. El Señor Jesucristo vio la condición de esta gente y dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despide para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ahora veamos este punto de vista del Evangelio según San Lucas. ¿Cómo vio este panorama de esta maravillosa escena, estimado hermano y amigo? San Lucas nos presenta el relato de la forma siguiente. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándoles, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios
y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y los campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron los discípulos, diciéndoles sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que había sobrado, 12 cestas de pedazos. Ahora, veamos este punto de vista según el Evangelio de San Juan, ya que el Evangelio de San Juan no entra en el nivel de los evangelios sinópticos. Pero veamos este relato desde el punto de vista de San Juan, cómo nos presenta él esta escena que ya la estudiamos en los primeros 3 evangelios sinópticos. San Juan presenta su punto de vista de la forma siguiente: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Ve, estimado hermano y amigo, estos son los puntos importantes cuando nosotros estudiamos la presentación de los evangelios desde el punto de vista de 4 personas diferentes. Aquí encontramos una nota muy importante que no se encuentra en los otros relatos, pero que San Juan le pareció bien por el Espíritu Santo ponerla en el contexto glorioso para nuestra edificación. Y el Señor Jesucristo, aquí añade San Juan esta frase: pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Ve, estimado hermano y amigo, el punto de vista de San Juan es un poquito más profundo, porque va más allá de la presentación de los otros evangelistas. San Juan dice: porque el Señor Jesús sabía lo que él había de hacer. Y en efecto, estimado hermano y amigo, la palabra del Señor dice aquí, San Juan, que esto dijo el Señor para probar la fe de los discípulos, para saber si ellos tenían, estimado hermano y amigo, la fe necesaria de todos los milagros que el Señor había hecho. Pero aquí, estimado hermano y amigo, encontramos que los discípulos fluctuaban tocante a la fe. Felipe le respondió: veamos lo que aquí dice la palabra. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ve, estimado hermano y amigo, los relatos de San Juan son un poquito más minuciosos, porque aparecen en el contexto de la descripción nombres de los apóstoles que estuvieron cerca de la escena de este milagro, y también se describe
que había un muchacho, no eran los discípulos, pero había un muchacho que acompañaba a la multitud, que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y ellos dijeron, mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recortaron como un número de 5,000 varones. Este es el relato del Evangelio según San Juan. Ahora pasemos al paso número 35. Y el paso número 35 se marca de la zona desértica de Betsaida a Genazaret. Aquí, estimado hermano y amigo, en este relato encontramos el paso número 35 del Señor Jesucristo, de esta zona desértica de Betsaida a Genazaret. Veamos primeramente el relato según San Mateo. ¿Qué nos dice San Mateo con referente al paso número 35? ¿Qué fue lo que el Señor hizo durante este intervalo de tiempo? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, y no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. En este paso número 35 encontramos este milagro tan poderoso, estimado hermano y amigo, de nuestro Señor Jesucristo. Y en la 4ª vigilia de la noche el Señor se acerca a sus discípulos. Ellos se asustaron al ver que alguien caminaba, una figura caminaba sobre las aguas. El Señor Jesucristo animó a sus discípulos y les dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Ve, estimado hermano y amigo, las palabras del Señor que eran suficientemente para creerlas. Pero aquí uno de los apóstoles, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. El Señor ya había dicho, estimado hermano y amigo, que Él era. Es suficiente creer cuando Él dice que Él era. Pero la incredulidad muchas veces de la gente hace, estimado hermano y amigo, que ellos mismos reciban su propia recompensa. El Señor ya había dicho que Él era. Con eso era suficiente para creer que era el Señor. Él había dicho que Él era el que caminaba sobre las aguas. Pero aquí alguien, para rectificar la verdad, dice, estimado hermano y amigo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Estimado hermano y amigo, el Señor le permitió al apóstol Pedro que fuera, pero nunca tampoco él iba a perdonar esa acción del apóstol Pedro, esa acción de que no creyó cuando el Señor dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y esta fue la consecuencia, estimado hermano y amigo. El apóstol Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero la duda que había engendrado en el corazón, en la vida de él, al no creer cuando el Señor dijo, ten ánimo, yo soy,
esa misma duda fue clara en la vida del apóstol Pedro. Y en el momento, estimado hermano y amigo, dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro empezó a hundirse. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora, este es el relato según San Mateo. Veamos la descripción del paso 35 de nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista del Evangelio según San Marcos. Recuerde que es una posición diferente de cada uno de los escritores de los tres evangelios, principalmente de los evangelios sinópticos. Aquí San Marcos nos dice lo siguiente: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Ve, estimado hermano y amigo, siempre los escritores de los evangelios ponen en su escrito algo muy interesante. Aquí San Marcos dice que quería adelantárseles. Esta nota no la incluye San Mateo. En el verso número 49, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ve, estimado hermano y amigo, una de las causas por las cuales la persona no puede ver la gloria de Dios ni puede ver la manifestación del Señor Jesucristo y ver sus milagros es porque el corazón del ser humano está endurecido. Y luego dice aquí, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genazaret y arribaron a la orilla, y saliendo a ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorrieron toda la tierra de alrededor, y comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaban. Ahora, estimado hermano y amigo, en este relato San Marcos omite la escena cuando el apóstol Pedro le dijo al Señor, si tú eres, permite que yo vaya a ti. Y el apóstol Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero, estimado hermano y amigo, San Marcos omite esto desde el punto de vista de su escrito. Ahora veamos qué nos dice el Evangelio de según San Juan. Aunque el Evangelio de según San Juan no es un evangelio sinóptico, pero esta escena, este relato, este contexto del paso número 35, San Juan nos presenta una explicación referente a este hecho. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, aquí San Juan se va más específico, estimado hermano y amigo, y él toma en consideración la distancia que había de la orilla hacia la profundidad del mar de Genezaret. Cuando habían remado como 25 y 30 estadios, vieron a Jesús que estaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ahora veamos el paso número 36. El paso número 36 del llano de Genazaret. Nuestro Señor Jesucristo nuevamente regresa a Capernaum. Veamos qué es lo que hizo. Recuerde, estimado hermano y amigo,
que cada uno de los pasos que el Señor dio durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra estaban determinadas por una agenda divina establecida por Dios desde antes de la fundación del mundo. El paso número 36, del llano de Genazaret a Capernaum. Veamos el Evangelio primero de la Biblia, el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo número 1 al versículo número 10. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en el paso número 36? Veamos el relato del contexto según San Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no he de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El Señor trató con ellos bastante rigurosamente y estricto, estimado hermano y amigo, y le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos el punto de vista de este paso número 36, siguiendo el contexto del Evangelio según San Marcos. ¿Qué nos presenta él de este relato? De las escenas que el Señor pasó en este lugar y de lo que él hizo y el enfrentamiento que tuvo con los fariseos de ese tiempo. San Marcos nos dice en el capítulo número 7 de su Evangelio, versículo 1 al versículo 7, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, les condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ve, estimado hermano y amigo, estos individuos eran hasta la cima de religiosos. Y esto es lo importante cuando estudia los evangelios. Aquí encontramos escenas importantes que San Mateo no nos narra, pero el punto de vista de San Marcos, él nos relata, estimado hermano y amigo, todos estos aspectos, cómo era el aspecto cultural de estos individuos religiosos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos andan conforme a la tradición? No andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Estimado hermano y amigo,
Aquí hay dos cosas importantes que el Señor nos está explicando. Una cosa son los mandamientos de los hombres y otra cosa son las doctrinas establecidas en los mandamientos de las Sagradas Escrituras. Y muchas veces los hombres siguen las tradiciones de los hombres y se apartan de lo que es, estimado hermano y amigo, la doctrina de las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Luego encontramos este mismo relato en el Evangelio según San Juan. En este panorama entra los puntos de vista de San Juan en este mismo hecho. Veamos lo que San Juan nos dice en el capítulo número 6, verso 22 al versículo número 30. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum y buscando a Jesús. Luego, el Evangelio de según San Juan, el capítulo 6, verso 22 al 30 dice, y hallándolo al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ve, estimado hermano y amigo, el Señor Jesucristo conoce la condición de cada una de las personas, conoce su corazón, conoce el mover de cada uno de los seres humanos. Estos quisieron impresionar al Señor Jesús, pero el Señor conocía el contenido latente de cada una de estas personas, y ellos no seguían al Señor por los milagros que habían visto. Seguían al Señor porque anteriormente el Señor les había dado de comer. Estimado hermano y amigo, muchas veces la gente sigue al Señor por interés, y eso no le ayuda en ninguna manera para la salvación de las personas. El Señor los confrontó a ellos y Él les dijo, estimado hermano y amigo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y el Señor les da una escuela, el Señor les da aquí, estimado hermano y amigo, algo que reflexionen ellos, les da una enseñanza. Y les dije, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Ve, estimado hermano y amigo, la situación de esta gente. Ahora veamos, siguiendo los pasos del comentario de según San Juan, en el capítulo 6, versos 62 al 71, donde encontramos, estimado hermano y amigo, algo también relacionado con lo que estamos diciendo. Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús
sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ve, estimado hermano y amigo, las enseñanzas preciosas que encierran este paso número 36 del Señor Jesucristo, aquí encierra verdades profundas de las enseñanzas de su ministerio a la gente que lo seguía. En el versículo número 67 y 68 al 71, San Juan dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba Jesús. Aquí, estimado hermano y amigo, en el paso número 36, Jesús identifica a la persona que lo iba a entregar y él dice, y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, que éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora pasemos al paso número 37. Ahora, el paso número 37, estimado hermano y amigo, lo da el Señor de Capernaum a la región de Tiro y de Sidón. Ve cómo está marcado totalmente todo el movimiento del Señor Jesucristo aquí en la tierra, estimado hermano y amigo. Y cuando lo seguimos paso a paso de lo que Él hizo, realmente nos edificamos en la santísima fe. Vemos la persona de nuestro Señor Jesucristo con una pasión extraordinaria, con aquel amor de compasión por la gente. Fue un ministerio poderoso, pero fue un ministerio de abnegación. Por todos los lugares el Señor Jesucristo siempre atendió las necesidades de la gente. Pero veamos el paso número 37 el día de ahora. Y veamos este paso de Capernaum a la región de Tiro y Sidón. ¿Por qué fue el Señor a este lugar? Esto lo encontramos en el paso número 37. Y retomaré el contexto del Evangelio según San Mateo, capítulo número 15, versículo número 21 al versículo número 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ve, estimado hermano y amigo, cuando sale de Capernaum, el Señor se dirige a la región de Tiro y de Sidón. El versículo número 22 dice el escrito, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Una de las cosas importantes que encontramos y vemos en este relato es que esta mujer cananea llama al Señor con el nombre mesiánico, Hijo de David. Esta mujer tenía conocimiento, estimado hermano y amigo. No había estado el Señor por esa región. Y ese día que llegó, el Señor se encuentra con esta mujer. Y esta mujer lo llama Señor, Hijo de David. Como dije, lo llama con el título mesiánico de nuestro Señor Jesucristo, como estaba escrito en los profetas, que iba a ser hijo de David. Y ella dice, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ve la respuesta, estimado hermano y amigo. Cuando hay una necesidad profunda en el corazón de una persona, sea hombre o sea mujer, se humilla hasta lo sumo. Y en ese aspecto de la humillación es cuando usted recibe lo que usted está pidiendo al Señor, porque el Señor ve el grado de humillación que hay en su corazón cuando usted le pide una petición al Señor. Y ella dijo, sí, Señor, yo entiendo esto y lo comprendo. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme a tu fe. Y desde aquella hora su muchacha recibió sanidad en su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Dejemos el contexto de San Mateo y veamos qué nos dice San Marcos con referente a esta misma escena de este momento cuando el Señor tuvo esta interacción en esta región de Sidón con la mujer cananea. El relato de San Marcos lo ve desde este punto de vista. Tomemos nota de esto, estimado hermano y amigo. Levantándose de allí, o sea de Capernaum, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ve el relato, estimado hermano y amigo de San Marcos. Aquí nos presenta él, se detiene de este hecho que para él es importante. Los dos evangelios que hemos consultado nos habla que esta escena se desarrolló en la región de Tiro y de Sidón. Pero en este relato que solo San Marcos nos narra que el Señor entró en una casa y no quiso que lo supiesen, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esta mujer estaba esperando, pero, estimado hermano y amigo, las cosas en el Señor no suceden por casualidad. No hay casualidad en lo que Dios va a hacer. El Señor llegó allí porque en este lugar de Tiro y de Sidón había una mujer que tenía una fe profunda y grande en el Señor Jesucristo. Y esta fe llamó al Señor a este lugar de la región de Tiro y de Sidón, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Este relato lo ve con más sensibilidad San Marcos. San Mateo no da la referencia de que esta mujer se postró a los pies. Pero San Marcos, estimado hermano y amigo, ve a la parte más sensitiva la acción que esta mujer hizo. Esta mujer, dice San Marcos, que se postró a sus pies. Y también dice la nacionalidad de esta mujer. San Marcos dice la mujer era griega.
y Sirofenisa de nación. Explica, estimado hermano y amigo, para ver los puntos de vista aquí, que el Señor estaba tratando con una mujer extranjera, no estaba tratando con una mujer hebrea. Y en muchos casos el tratar a un judío con una persona extranjera era un poquito difícil por la cultura, que estas regiones muchas veces estaban bien marcadas. Por eso es que San Marcos da esta referencia acerca de la mujer, acerca de la nacionalidad de la mujer. La mujer era griega, y además de ser griega, era sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: déjame primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, estimado hermano y amigo, el Señor está diciendo aquí, le dijo por esta palabra, dijo por esta palabra, ve, estimado hermano y amigo, la palabra de fe que desató esta mujer cuando dijo que los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esto impactó el corazón del Señor Jesucristo, y él dijo, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba en la cama sana. ¿No le parece esto extraordinario del paso número 37 del Señor Jesucristo? Cómo cada paso que el Señor daba para regresar nuevamente a su gloria, lo hizo en beneficio de la humanidad, lo hizo en beneficio del hombre y lo hizo en beneficio de la mujer. Se cumplen las palabras que él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora pasemos de este punto de vista, de estando de esta región, estimado hermano y amigo, de Tiro y de Sidón, pasemos al punto número 38. Y el punto número 38 el Señor lo da de la región de Tiro y de Sidón a la zona de Decápolis. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor deja la región de Tiro y de Sidón para encaminarse al siguiente paso de regreso a su gloria. Y lo da, estimado hermano y amigo, a la zona de esta ciudad muy importante, a la zona de Decápolis. Ahora retomemos el Evangelio según San Marcos, para que sea San Marcos que nos explique, estimado hermano y amigo, este maravilloso paso y lo que el Señor hizo aquí en este lugar, después de haber dejado la región de Tiro y Sidón y de haber hecho un milagro extraordinario. La Biblia no narra otro milagro que el Señor hizo. Prácticamente el Señor fue a sanar la hija de esta mujer griega y de nacionalidad sirofenisa, y después salió de esta región. Al dirigirse a Decápolis, vamos a ver, estimado hermano y amigo, qué el Señor hizo. Pero dejemos esto, el paso número 38, para la próxima audición. Dios le bendiga grandemente.